Bien, y a esta hora vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, Pero pero vamos vamos a conversar a con él comenzar. sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en cuanto a el tema de Minera de Panamá. Ministro, para desmenuzar un poco y ampliar un poco el contexto de lo ocurrido, explíquenos en qué consistía el anuncio que realizaba el presidente de la República y qué son y cuáles son esas medidas que se van a tomar. Sí, cómo no, muchas gracias, querido periodista, y a todos los escuchas de este importante y educativo programa noticiero de Radio Panamá. Para nosotros es un placer y darle gracias por la oportunidad que nos brindan. Sí, es importante para que todos entendamos el contexto de lo que se está dando, hacer un poquito de historia y docencia para que Sí. se entienda y se pueda comprender y apoyar la decisión que el gobierno ha tomado. En el año, se firmó hace varios años el contrato con Minera Petaquilla. Ese contrato se firmó con el gobierno panameño y la empresa, un contrato bastante leonino para los intereses panameños y el interés del pueblo panameño, y se desarrolló con todos los inconvenientes ambientales y todas las críticas laborales y todo lo que fue el fracaso de Petaquilla. Y ese contrato entonces Petaquilla se lo vendió a First Quantum, hoy Minera Panamá, y ese contrato fue declarado en el 2017 por la Corte Suprema de Justicia de inconstitucional, porque no cumplió en el proceso de la contratación con observar el estricto cumplimiento de las leyes y las normas panameñas. Al declararse inconstitucional en el 2017, la mina queda, como decimos nosotros, en el aire, sin un sustento legal, y se mantuvo de esa forma funcionando en acuerdo de alguna manera con gobiernos anteriores. Cuando nosotros llegamos, se inició el proceso de conversación con la mina y de buscar una salida que defendiera primero los intereses panameños, los intereses en cuanto a la parte ambiental de un proyecto tan importante como ese, parte de la seguridad y beneficio para los trabajadores, y lo más importante, los beneficios que ese proyecto debía dar al pueblo panameño, al gobierno panameño, y sobre todo a los sectores más vulnerables, y que ese recurso natural se use en beneficio de los panameños. Se inició un proceso de conversación con la empresa Minera Panamá, el presidente de la República, con el propósito de buscar un contrato que tuviera beneficio para ambas partes, nombró un equipo negociador que lo anunció al país, y se inició de buena fe un proceso con Minera Panamá que culminó en el mes de enero, el día precisamente 17 de enero de este año, donde se anunció que se había acordado varios aspectos importantes. Uno, que la empresa reconocía un pago de mínimo anual de 375 millones de balboas. Adicional a eso, se lograron acuerdos importantes para el país y para el pueblo panameño para lograr la seguridad y la sostenibilidad ambiental del proyecto, y que la mina se garantizaba ir inmediatamente mitigando todos los efectos negativos que la mina tuviera sobre las tierras, aguas en ese momento, y entregar al país, una vez terminado el proceso de la mina, tierras totalmente habilitadas para su uso y manejo agronómico. Sí. Igualmente, se logró importantes avances con el Ministerio de Trabajo para el beneficio de los trabajadores. Ese acuerdo lo anunció el señor presidente de la República responsablemente, dado el acuerdo que se había acordado con la mina, y
manifestó inclusive esos 375 millones donde serían utilizados. Yo quiero leerles a todos una nota que envía el gerente general de Minera Panamá, Manuel Espurúa, con copia a Angus Kennedy Penfield, que es el CEO de la empresa en Australia, donde dice lo siguiente: Ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez de la Guardia, Panamá, República de Panamá. Estimado ministro Martínez, reciba un cordial saludo. Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el gobierno de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la minera Cobre Panamá. En ese sentido, aceptamos que las pretensiones del gobierno panameño son aceptables y a la vez solicitamos se brinden las protecciones necesarias a fin de que se salvaguarde la continuidad de las operaciones durante la vigencia del proyecto. Nos sentimos optimistas de que se pueda anunciar el logro de un compromiso que sea mutuamente consono con lo expuesto en lo que la propuesta que recibimos de parte del gobierno nacional el pasado 13 de enero. Como ustedes ven, aquí hay una aceptación formal de la empresa Minera Panamá a el acuerdo que se ha manifestado que se logró de muy buena fe. En ese intermedio se iba entonces a la redacción formal, coma y letra del proyecto, y durante estos 11 meses se ha pasado escondiendo, jugando y tratando de dilatar la firma del contrato, y en ese sentido el gobierno nacional le dio un plazo el 14 de noviembre para que presentaran una propuesta final consona y se acordara un acuerdo tal como lo manifestaba el acuerdo inicial de negociación, y que esa propuesta debía haberse acordado. Para eso se nombró un equipo de alto nivel, nacional e internacional, para negociar con la minera, y durante el periodo de un mes se pasaron igualmente haciendo contrapropuestas totalmente al margen de lo que se había acordado, desconociendo los intereses panameños, y definitivamente no podemos seguir de esta forma donde se desconoce la responsabilidad de lo acordado, se irrespeta al gobierno panameño, se irrespeta la autoridad del presidente y el equipo negociador, y lo más importante, se desconocen los intereses fundamentales del pueblo panameño en un importante recurso. Por eso que en el día de ayer el gobierno nacional, de manera responsable, valiente y nacionalista, tomó la medida de clausurar las operaciones de Minera Panamá, crear un comité formado por los ministerios de Comercio, de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Ambiente, junto con la mina, que actúa la administración tal como lo establece el Código Minero, para preservar la seguridad de las instalaciones de la mina, mantener el recurso natural, garantizar las medidas ambientales y garantizar los beneficios de los trabajadores. Entonces, creo que ha sido una manera responsable. Llamamos a los sectores de la mina a que recapaciten, y si no, el gobierno tendrá que buscar otras alternativas que sí satisfagan los intereses del gobierno y sobre todo del pueblo panameño en cuanto a garantizar que este contrato sea beneficioso y lleve los recursos que como un país dueño del mineral tenemos derecho todos los panameños. Ministro, pero ¿qué ocurrió? Porque yo siempre he hecho la pregunta: si hay una acción, hay un acuerdo, ustedes hacen un acuerdo, ustedes como gobierno, el presidente hace un acuerdo que todo el mundo aplaudió, todo el mundo reconoció que era un acuerdo positivo. La empresa, con su silencio, o yo entendí, o todos lo entendimos, que había aceptado esa negociación y que el anuncio de ustedes era real. ¿Ha actuado la empresa de mala fe? ¿Y por qué se ha permitido que pase tanto tiempo? O sea, hemos llegado al límite, ya casi a un año, para tomar una decisión. Ya más adelante hablaremos si es correcta o no, pero pues llama la atención que la empresa guardó silencio y no conocíamos
que ellos no habían estado de acuerdo en lo que sí se conocía para todos, que era un acuerdo. ¿Qué ocurrió allí, ministro? Mira, aquí hay una mala fe de parte de la empresa, hay que ser claro en eso. Porque si yo te firmo aquí el documento donde está firmado por el gerente, donde reconoce el acuerdo logrado, y pasamos a la etapa técnica legal de afirmarlo solamente, donde yo te digo a ti, te voy a pagar tanto, te voy a contratar tanto, firmamos el acuerdo, ahora los abogados lo van a redactar, y desconoces lo básico, no es un irrespeto al gobierno y una mala fe de parte de la empresa. Entonces yo creo que sí es importante. Ahora, no es un caso fácil. Claro. El gobierno tuvo, como dijo el presidente ayer, exceso de paciencia. Allá hay más de 7.000 millones de dólares invertidos, más de 7.000 trabajadores. Y la decisión que ha tomado el gobierno ha sido valiente, responsable y meditada, porque nosotros consideramos que dimos toda la oportunidad a que la empresa recapacitara y no nos encontráramos en la situación que estamos ahora. Pero como panameños dignos, no hay otro camino que el que se tomó. Y es la decisión correcta, porque si no, las futuras generaciones y todos los panameños nos hubieran criticado de cobardes y de enuflexos a los intereses extranjeros y no a los de los panameños. La posición de la empresa es básicamente que ellos lo que han comunicado, lo que yo entiendo a través de sus comunicados y sus notas de prensa, es que literalmente si se van mínimo se acaba el país. Que su No se aporte acaba ningún país ese cuento si el recurso lo tenemos nosotros. Y hay otras empresas que pueden manejar ese proyecto. Ese es el miedo que le quieren meter para que bajemos la dignidad de Panamá, que nunca la vamos a bajar. Ahí está. Lo más interesante es el cobre. La tecnología, hay miles de minas. Chile tiene minas. Australia tiene minas, Europa tiene minas, África tiene minas. Y quiero decirle, en el informe que nosotros le dimos a la minera, fundamentado por el Banco Mundial y el BID, este es el peor contrato del mundo, el más leonino, totalmente alejado a los intereses de Panamá y de los panameños. Entonces yo no veo quién vaya a defender a la mina y quién vaya a defender un contrato que en ningún momento es favorable para Panamá. Yo creo que la decisión del gobierno hay que apoyarla, está fundamentada en los intereses del país y de Panamá. Y aquí no vamos a vender la patria a cambio de nada, porque la dignidad no se vende. ¿Cuáles son los puntos ahora que ellos alegan que no están de acuerdo? No quieren reconocer lo acordado. Si nada. Digo que tu salario es 375 millones, que las líneas ambientales son estas y vas a invertir en esto, y firmaste el acuerdo, y aquí está la carta que la firma el señor Manuel Aispurúa, gerente de la empresa. Entonces que sean valientes y hombrecitos y cumplan lo que aprobaron dignamente en una mesa de negociación. Aquí nadie le puso ninguna pistola a nadie. Ellos tienen el recurso más valioso de nuestro país después de la zona del canal, que es el cobre, hoy demandado inmensamente para las nuevas tecnologías y que ha subido de valor. Lamentablemente ha habido unos problemas de retroceso con la crisis de la guerra de Ucrania, pero estamos montados en una mina de cobre, y no solamente de cobre, hay oro y otros aspectos que no habían sido reconocidos en ningún momento por el tratado, el acuerdo leonino que se firmó anteriormente. Entonces, yo sí creo que aquí hay que hablar alto y claro y no poner nada, ni suposiciones, ni crear suspicacia. Aquí lo que hay es una falta de cumplimiento y de responsabilidad de la mina, que se ha querido burlar de Panamá y de todos los panameños, y no se va a permitir. Como lo dijo el presidente ayer, vamos a defender los intereses de nuestro país y de todos los panameños. Y ellos le tomarán decisión, y nosotros como gobierno y como pueblo panameño ya hemos estado preparados, así como recuperamos la soberanía sobre la zona del canal con toda una historia de lucha y de muertos. Nosotros también estamos empeñados en defender este recurso natural que le corresponde a los panameños. Nosotros tampoco queremos pelear con la mina y reconocer que hay un beneficio mutuo, pero la mina tiene que reconocer que nosotros, ni siquiera los países africanos han sido tratados como la mina no ha tratado hoy a los panameños. Esta decisión que toma el gobierno, ¿cómo crea ese balance entre no violentar la seguridad jurídica, pero a la vez garantizar los intereses del pueblo panameño? Yo quiero recalcar primero qué seguridad jurídica estamos hablando si la Corte declaró inconstitucional el contrato. No existe contrato, la mina no tiene derecho sobre nada.
Eso es lo que hemos dicho a ellos. ¿Qué seguridad? Si la seguridad no se cumplió haciendo un contrato violatorio a las leyes de Panamá y la Corte es la que declaró inconstitucional el contrato. Entonces, si la Corte declara inconstitucional el contrato, no existe contrato, no existe mina. Por eso que nosotros le dijimos a la mina, es importante de buena fe arreglar este problema, porque ustedes no tienen nada sobre la mano. Y nosotros tampoco queremos buscar un problema en esta crisis y por eso se le dieron todas las facilidades y se dio todo el tiempo necesario para que ellos recapacitaran y vieran que este acuerdo es un acuerdo justo que no va a quebrar a nadie. Por el contrario, yo aspiraba más en este acuerdo, pero llegamos al acuerdo que tenemos. Entonces, ¿qué seguridad jurídica, señor periodista? Si en las minas el decreto, el acuerdo es inconstitucional y no existe ningún poder sobre ellos, sobre el recurso, porque no lo tienen, porque la Corte en estricto derecho ha declarado inconstitucional el acuerdo con Minera Panamá. Entonces no hay acuerdo. Y eso es lo que ellos tenían que entender y no han querido entender. No sé con qué interés han dilatado, pensando que el otro gobierno que venga les puede dar mejores oportunidades que el nuestro, pero nosotros no íbamos a permitir que se jugara con Panamá ni con los panameños. ¿Cuál es el escenario de la operación? ¿Se va a detener la operación? ¿Se va a continuar comercializando el recurso? ¿Van a continuar los trabajos? ¿Cómo queda ese escenario? El decreto ordena la detención de las operaciones de la mina. Así se señaló claramente. El Código Minero establece los procesos normales en estas condiciones, que son procesos millonarios, procesos muy complejos y tienen un alto impacto ambiental, laboralmente. El gobierno va a defender los intereses de los trabajadores. Se están reuniendo con la ministra de Trabajo, el ministro de Ambiente y el ministro de Comercio. Nosotros vemos posibilidades, uno, de que Minera Panamá recapacite y vea que no tiene ninguna fuerza jurídica en el país. Por el contrario, ellos no tienen contrato. La idea de negociar sobre la base es que ellos hicieron una inversión, definitivamente. Ellos compraron los derechos de Petaquilla cuando el señor Pfeiffer vendieron a la empresa canadiense los derechos, porque el primer contrato era de Petaquilla, Panamá. Ellos los adquirieron. La parte de los abogados que tenían no les asesoraron que ya había una demanda de inconstitucional del contrato. Cuando Minera Panamá compra, ya había esta demanda en la Corte de inconstitucional del proyecto. Y lamentablemente o favorablemente, no sé, la ley es la ley, como dicen, dura ley, pero es la ley, se declaró totalmente inconstitucional. Y eso puso totalmente a todo el problema. Por eso que este problema había que resolverlo de buena fe. Porque nosotros podíamos también decir como gobierno, bueno, tú no tienes la mina, eso lo vamos a negociar con otra mina, y eso estuvo dentro de las opciones que tenía el gobierno, pero siempre se prefirió negociar con Minera Panamá, ya que hay que reconocer que ellos tienen una inversión, tienen una actividad ya realizada, y lo que nosotros pedíamos era que el nuevo contrato allanara y todos los errores, y lo más importante que nosotros tenemos que decir, pasar a tener un buen contrato después de haber firmado el peor contrato minero del mundo, como lo ha señalado el Banco Monetario y el Fondo. Y lo que nosotros consideramos, con las ganancias que está obteniendo la mina y los recursos, en ningún momento es peligroso este contrato que habíamos acordado con ellos. Por el contrario, para mí era beneficioso para la mina, pero también era beneficioso para Panamá, y habíamos logrado en un contrato, gracias a se fue declarado inconstitucional, lo que los gobiernos anteriores, cuando negociaron no se atrevieron a defender los intereses del pueblo panameño, como lo está haciendo el presidente Cortizo y este gobierno y todos los panameños que aman su país. ¿No se acepta el alegato ese de es que yo invertí tantos millones y por eso no puedes intervenir la empresa? No pueden imponerse por el alegar que invirtieron una cantidad X de dinero. Bueno, lo invirtieron sobre un contrato inconstitucional, y entonces aquí todos hablamos de derecho y de respeto a derecho, y derecho cuando es a favor de la empresa, y cuando es a favor del Estado no vale el Estado de Derecho. Entonces yo sí creo que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si el contrato es inconstitucional, entonces Panamá tiene que hacer respetar el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? No hay contrato por ordenamiento de la mayor organismo de justicia de este país, que es la Corte Suprema. Entonces creo que hay
tener claro y no derecho a supersucio y decir que estamos violando los derechos. No, se le dio toda la oportunidad a la empresa para que firmara. No entiendo qué argumentos han utilizado para desconocer un proyecto que les favorecía a ellos grandemente y le evitaba un problema legal. Ayer bajaron en 15% el valor de las acciones en Canadá de Minera. Esto no era necesario. Si ellos habían aprobado el acuerdo, ¿cuál fue el interés en violar lo que habían acordado con el gobierno panameño? Jamás lo voy a entender ni me va a caber en mi cabeza. La orden entonces es que cada ministro puntualmente se va a encargar de una parte de las operaciones de la mina, o de lo que era la operación de la mina, para evitar que se pierda esa inversión y garantizar también el tema ¿no? Todo lo que rodea esta operación. Sí, el código minero establece una serie de acuerdos a corto, mediano plazo cuando hay un problema en una explotación minera, sobre todo para salvaguardar los intereses del país en cuanto al recurso, en cuanto a la parte ambiental, a la parte de los trabajadores, etc. Así que la mina seguirá siendo ocupada por la empresa. Ellos tienen que quedarse ahí responsablemente manteniendo lo que se llama el proceso de mantenimiento y cuidado según el código minero. Ellos también estuvieron cerrados un tiempo para la pandemia y también se estableció un proceso de mantenimiento y cuidado. En ese proceso de mantenimiento y cuidado, me imagino, va a ser así, van a entrar las instituciones, tienen que coordinar con la administración actual de la mina que sigue en el proceso de manejo y cuidado hasta que se llegue a algunos acuerdos que imagino seguiremos sobre la marcha coordinando con ellos. Una es que la mina recapacite y piense y cumpla lo pactado en el 17 de enero y logremos el acuerdo que nosotros aceptamos como viable y favorable a ambas partes, o de la mina persistir con su tosudez de no negociar con Panamá y no aceptar lo que ellos ya negociaron. No habrá otro camino que negociar con otro socio, un tercera empresa que, como muchas ya nos han manifestado, están interesadas en participar. Eso le iba a preguntar. Ya. Valioso y de muy potencial económico, como es el caso del cobre panameño. ¿Me confirma usted entonces que hay empresas que estarían dispuestas a no solo a invertir, sino a mejorar el trato que tiene Minera Panamá? Definitivamente que sí, hay, correcto, y eso está sobre la mesa. Nosotros tenemos como Panamá varias opciones. Seremos muy responsables como lo hemos hecho. Nosotros no queremos desconocer cosas que a lo contrario, el cierre del proceso negociador con Minera el 17 de enero demostró la buena fe del gobierno de reconocer el esfuerzo que había hecho la minera independientemente de que el acuerdo del contrato era inconstitucional. Creo que ese era el camino más inteligente, más viable. Lamentable, Minera lo echó por la borda. Bueno, muchas gracias al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, por compartir con nosotros la posición del gobierno en esta situación. Y bueno, se mantiene abierto el diálogo, ministro, ¿no? Está Siempre lo hemos mantenido. Este es un país de paz. Nosotros creemos en la inversión privada, en todo, pero pienso que también nosotros no podemos, por un plato de lentejas, cambiar la dignidad de este país, y lo hemos demostrado históricamente, y no podemos desconocer los grandes sacrificios y las grandes luchas históricas del pueblo panameño por su dignidad. Y el presidente Cortizo ha tomado la bandera del general Torrijos de la defensa de los intereses y de los recursos naturales de los más pobres de este país, y no va a claudicar en esta lucha jamás. Ministro Augusto Valderrama, conversando con Radio Panamá sobre lo ocurrido con Minera Muchas gracias a ustedes y seguimos informándole y estamos a la orden. Así es, que tenga buenos días, ministro. Buenos días. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar, más información.